Hola Lolbe, Hola. qué bueno que te conectas. Vamos a tomar la clase y permítame compartir pantalla. Un momento, ya estamos con la clase. Muy bien. Entonces vamos a... ¿De qué va a tratar esta clase? No te escuché. ¿De qué va a tratar esta clase? Pues vamos a comenzar con una breve introducción sobre qué es la lengua maya. Entonces, vamos a ver. No hagas eso. Estás compartiendo pantalla. Ujú. Percansa para accidente. Ujú. Muy bien. Entonces, es que no funciona. Muy bien, vamos entonces a trabajar sobre esto. Introducción a la lengua maya. ¿Estamos bien? Ok. Entonces, ¿qué vamos a aprender? Lengua maya yucateco. Se llama así porque es la lengua que se habla en la península de Yucatán, lo que es Campeche, el estado de Campeche, Quintana Roo y de Yucatán. Estos tres estados. ¿Mm? Estos tres. La lengua es la transmisión de la cultura. No te olvides de esto, cultura. Es una palabra que vamos a estar usando mucho, de la historia y de la tradición. Es difícil pensar que cuando tú hablas en lengua maya no pienses en la cultura, no pienses en lo que sucede o por qué significan las palabras. Entonces, tenemos la zona geográfica. ¿Qué es la zona geográfica? Es este, donde hubo ciudades mayas. Y aquí vemos este mapa. ¿Ves el mapa? Muy bien. Este, tapas tu cámara con tu dedo mucho. Entonces no te veo. ¿Qué ciudades logras ver en este mapa? Hay uno en rojo acá. Vicenza. Chichén Itzá. Otro que Mayapán. Mayapán. ¿Dónde está Mayapán? Está acá.
¿Qué más? Chiapas. ¿Dónde? ¿Qué? Chiapas. Chiapas. Tlapac, creo, ¿verdad? Abajo Ajá, de Tlapac. Chiapas. Muy bien. Todos estos son ciudades mayas. Oh. En estos fueron así como las ciudades que hicieron los mayas. Muy bien, tenemos esta geografía es igual porque aquí tenemos las mismas ciudades, nada más que en un tono un poco diferente. Entonces, todas estas ciudades son las que donde hubo mayas y ellos aprendieron y enseñaron muchas cosas. Y de eso vamos a tratar. Entonces, ciudades principales tenemos Chichén Itzá. Ahí está el castillo de Chichén Itzá. Es una de las 7 maravillas del mundo moderno. Castillo de Chichén. Muy bien, el castillo de Chichén Itzá. Otra ciudad que tal vez debes conocer es la de Uxmal, porque tenemos aquí el castillo del enano de Uxmal. Son ciudades. Mayapán es una ciudad un poco como Chichén Itzá. Si ves el castillo de Chichén Itzá es similar a este, nada más que no tiene la parte de arriba. Pero este es Mayapán. La zona Puc, aquí está Labna y la PAC. ¿Qué pasó? Levantaste tu mano. ¿Puedo apagar mi cámara un momento? Tu micrófono. Mi Tu cámara. cámara. Sí, si quieres. Muy bien. Entonces tenemos la zona PUC, que aquí es Labna, es un poco diferente a las demás ciudades. Tal vez conozcas alguna otra ciudad. ¿Has escuchado hablar de alguna otra ciudad de los mayas? Sí, he escuchado, solo que no me acuerdo. Ok, muy bien. Entonces, ¿cuándo existieron los mayas? Los mayas es de un periodo que se llama clásico y que es dividido en 3 partes. El preclásico, el clásico y el clásico tardío o postclásico. Estos son muchos años. Los mayas aquí, según la revista Arqueología Mexicana, los mayas vivieron 3.500 años y eso es bastantito tiempo. Y aunque cuando llegaron los españoles a la península de Yucatán, lo que nosotros conocemos ahora, había cierto abandono, no había gente en estos castillos que vimos hace un momento. Ellos estaban en diferentes grupos que se llamaron cacicazgos, que son como familias grandes. No sé qué palabras conoces en maya, pero aquí tenemos algunas palabras que tal vez sí sabes cuáles son. No te sacó. ¿Estás conectada? Muy bien. ¿Sabes qué es tuch? ¿Tuch? ¿No sabes qué es tuch? ¿Ishik? No.
¿Y Paul? No. ¿Qué es Paul? En maya no. No sé. Hanal Pishan. Es la festividad de Halloween. Bueno, no es exactamente la festividad de Halloween, pero se hace en el tiempo que se celebra también Halloween en otros lugares. ¿Qué otras palabras conoces? A ver, vamos a escribir las palabras que tú conoces. Déjame pensar un momento. Pero tengo que saberme el significado. No, solamente que conozcas una palabra en maya. Mis, Mis. no me equivoco. Ajá, mis es gato. Muy bien. ¿Otra palabra que sepas? ¿Ah? No, solamente es una vocal. Ah, es un pronombre. Muy bien, es pronombre. Segunda persona. Singular. Muy bien. ¿Qué otra palabra? ¿Tienes otra palabra allí? No, no me acuerdo de más. Ok. Bueno, tenemos así algunas palabras que conoces y otras que no conoces. Touch es ombligo. Chic es axila. Paul es cabeza. Analpishan es comida de las ánimas. Entonces tenemos así algunos conocimientos en lengua maya. Sí, dime. ¿Qué son los ánimas? Son los espíritus. Las personas que mueren tienen un espíritu. También las vivas tienen un espíritu y cuando se mueren el espíritu se separa del cuerpo. Entonces los mayas creen que los espíritus vuelven a casa donde para visitar a sus seres queridos y se les hace una comida especial porque es como una visita. Muy bien. ¿Por eso se celebra Halloween? No es Halloween, es Analpishan. Pero ellos celebran otra festividad. Es como que tú tengas un cumpleaños y ese día otra persona también celebra cumpleaños. Es una celebración, pero no es el tuyo. Así también los mayas tenían una celebración que se llama Hanal Pishan y otras culturas tienen el Halloween. ¿Cómo se comunicaban los mayas? Esa es una de las preguntas que necesitamos entender. La comunicación escrita entre los mayas fue a través de glifos. ¿Sabes qué es un glifo? Un glifo es una figura como esta, mira, está en la pantalla, esta figura que no sé qué figura es, pero aquí hay como una serpiente, aquí hay como una cabeza
Aquí hay como unos caracoles o orejas de la persona aquí. Y aquí abajito hay como unos dedos. ¿Lo ves? Ahorita vemos. ¿Qué pasa? Vuelvo a presentar. Ahora sí. Ok. Entonces tenemos aquí esta figura que es un glifo. Es una figura. Los mayas los tallaban en piedras para que así no se borren ni por el viento ni por el agua. Eran ideas o relatos, una forma de narración. Por ejemplo, voy a pensar en tu nombre. ¿Cómo te llamas? Lolbe. Lolbe. Son dos palabras. Lol, que es Flor. flor, y be, que es Camino. camino. Entonces, ¿cómo haríamos un dibujo de Lolbe? Si tenemos un cuadro así, como este, tal vez tenemos que hacer como un camino y hacer aquí una florecita. ¿Mm? Y entonces yo puedo decir, esta es Lolbe, es flor del camino. Entonces, hacer un glifo de esta manera. De hecho, hay escuelas que se preparan para ayudar a los estudiantes a escribir la forma de glifo. Sí. ¿Mm? Así. Buenas noches. Hola, Oscar. Qué gusto. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Un gusto saludarte. Gracias por unirte. Un gusto tenerla aquí en nuestra clase. Muy bien. Estamos en esta diapositiva y lo que nosotros estamos diciendo es que la comunicación escrita entre los mayas fue a través de glifos que no eran letras, no son grafías como en el español, eran ideas o relatos, una forma de narrar los eventos. Es como un libro para ellos. Y lo que nosotros hicimos aquí es que tenemos al Lolbe, y si queremos hacer un glifo sobre Lolbe, pues lo que nosotros vamos a hacer es dibujar como un camino y una flor junto al camino para decir, este es el nombre, flor del camino. Así como este glifo que tenemos aquí, es ¿cómo se llama? Una serpiente, pero tenemos aquí una cara. Tiene algunas especificaciones según la cultura de si es un personaje histórico o lo que signifique. También tiene unos dedos aquí abajo, también tiene orejas, y puede ser un penacho, ¿no? ¿Esto me cuentas? Sí, es una idea. Ellos plasman ideas. Muy bien. Entonces no tenemos un alfabeto maya original. Es lo que tenemos que pensar. Muy bien.
El alfabeto que tenemos lo comenzó el propio Fray Diego de Landa, que trató de hacer una relación de la fonética y la escritura. Aquí puse maya, es la escritura española. Como ellos saben escribir, él trató de hacer como compaginar ambas cosas. Y fue uno de los dibujos que hizo para explicar las cosas que sucedían en Yucatán. Está en un libro que se llama Relación de las cosas. Entonces, este es el primer acercamiento a la escritura, como lo sabemos nosotros en español. No sé si hay preguntas, es solamente interrumpir y escuchamos la pregunta. Dale. Tengo una pregunta. Sí, dime. ¿Por qué se repetía 3 veces la? Porque en maya hay diferentes tonos de las letras. Hay A con acento, A sin acento. Y eso hizo que sea difícil hasta para Fray Diego escribir un alfabeto a su manera. Pero entonces, ¿por qué está Q y P? Porque tienen significados diferentes. Y ahorita vamos a ver cómo cambia el alfabeto en nuestros tiempos. Esto es solamente cuando tú estás en kinder, empezaste a escribir, pero decías y no sabes cómo escribir lo que dices. No sabes cómo escribir mamá. Entonces, tal vez hiciste figuras de mamá en lugar de escribir una letra. Es lo que sucedía con Fray Diego. Muy bien. Muchas gracias por responder mi pregunta. En la actualidad, entonces, la lengua maya ha pasado por muchas convenciones, o sea, reuniones de líderes, de lingüistas que tratan de buscar una mejor manera de escribir hasta el alfabeto que tenemos ahora. El alfabeto se llama alfabeto 1984 porque es cuando se definió cuáles letras debe tener nuestro alfabeto. Y tenemos aquí 13 letras iguales al español. 7 son letras modificadas. No son figuras, son letras como las del español, pero son modificadas. Y tenemos 5 vocales con 5 tonalidades. ¿Qué es una tonalidad? Bueno, la tonalidad lo voy a explicar aquí porque es un poco diferente a las consonantes. Tenemos vocales 5 y tenemos la A. La A es corta porque suena apenas como decimos tonalidades. Si decimos vocales, la duración de la A es normal. Entonces se le dice corto porque tenemos una duración larga para decir A, para decir, por ejemplo, alac, alac. No es alac, es alac. Cuando alguien grita. ¿Qué pasó? Cuando alguien grita. Como cuando alguien grita, por ejemplo, gol. Son muchas O. Entonces, en el caso de maya, solamente es 2 vocales. En la duración de 2 veces una vocal. ¿No se puede poner 3 veces una vocal? No, solamente son de esta manera, 2
veces. Vamos a ver alguna modificación más adelante, pero la idea es que sea 2 letras de vocal nada más. Rearticulado es decir la letra, pero cortar y volver a decir. Como decir a, 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 a. ¿Puedes decirlo, Luis? Muy bien. Oscar, ¿puedes decir a, a? A, A. A, 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 a. Ahorita vamos a hacer, ¿cómo se llama? Ya con palabras en maya. Tenemos el tono alto, que es una acentuación. No es llano, no es parejo como el largo, sino hay una vocal tónica. Y es a, a, a. Volver, puedes decir a. Bueno, a, a. A ver, Oscar, puedes decir a. A. Muy bien. Y la última es la vocal glotalizada, que es como cortar a, 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 a. Así, es corto y cortado. A ver. Y lo escucho. A. A. Muy bien. A. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es tener esta imagen de aquí para que podamos revisar. Araña se dice am. Am es una vocal corta. Aquí tenemos solamente una letra A. Am. Tenemos chambal, que es un bebé. Y quiero hacer la aclaración aquí que no hay sexo masculino o femenino en esta palabra. Es chambal. Es bebé, puede ser niña o niño. Chambal. Diferente a am. Chambal. Am. Chambal. Am. Chambal. Muy bien. Oscar. Chambal. Chambal. Un poco más largo. Chambal. Chambal. Ay, lo hice muy largo. Chambal. Muy bien. Chambal. Am. Chambal. Chambal. Con la vocal rearticulada tenemos jaas. 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 Es plátano. Y tenemos shache. 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 Muy bien. Shache. Y la última es un metate. Ka. Ka. Voy a hablar muy fuerte. Ka. A ver, Oscar. Oh, ka. K. Entonces aquí podemos ver la diferencia de las tonalidades de la A. Estamos hablando de la A.
También sucede con la E, con la I, con la O y con la U. Decimos am. Repitan conmigo. Dice am. 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 Chambal. 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 Haas. 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 Shache. Shache. Chache. Ka. 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 Muy bien. Entonces, son 5 palabritas que estamos aprendiendo, pero estamos practicando la diferencia entre las vocales. Repito, las mismas diferencias suceden con la E, con la I, con la O y con la U. Pero más adelante vamos a practicar eso. Tenemos entonces las consonantes. ¿Cuántas consonantes tenemos comunes? Dije que son igualitas a las consonantes del español. 13. Son estas primeras 2 líneas. Y vemos que si tuviéramos estas consonantes en español, como es en español, hay letras que no tendríamos aquí. Por ejemplo, que no tendríamos la C, ni la D, ni la F, ni la G, ni la H, hasta la J. J, K, L, no tendríamos la doble L, no tendríamos la N, La V. la Q, La V. no tendríamos la V y tampoco la Z. Entonces tendríamos varias letras del español omitidas en la lengua maya. ¿Cómo se equilibra esto? En primer lugar, debo decir que la R aquí está marcada. ¿Por qué será que está marcada? Porque se le llama a esta R letra prestada. ¿Qué es una letra prestada? Que no es nuestro. Y tiene estas diferencias. La R solamente puede estar en medio de una palabra. Quiero hacer una diferencia con la palabra reír, por ejemplo. Reír es una palabra que tiene una R al inicio y una R al final. En lengua maya no va a suceder esto. En lengua maya puede suceder así. Turish. Turish es una libélula. Turish. 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 Y la R está aquí en medio. Antes se dice que la R es una L, no es una R, pero nos acostumbramos a palabras en español y vamos modificándolo. Uno de estos ejemplos es Wakash. Wakash es ganado. Es un toro, es una vaca, es Wakash. En el tiempo de las haciendas, en los siglos, hace 2 y 1 siglo, había haciendas. Y había haciendas ganaderas. Y mientras arriaban el ganado, los españoles decían vacas, porque había más vacas que toros. Así que hablaban a las vacas
y siempre decían huacas, huacas. Huacas. ¿Y qué pasó? Que los mayas pusieron una H al final, hicieron esto. Entonces tenemos huacas para el ganado. Y se Entonces, hizo así una se palabra prestada. Entonces así se hizo la doble P. No, Oh. solo estoy diciendo que como la B española suena entonces los mayas usan una W. Muy bien, entonces ya tenemos aquí las consonantes comunes. Esto los vamos a encontrar en la lengua maya, igualito como está en español. Pero tenemos estas. Estas son las modificadas porque aunque no tenemos ni C ni H, ¿sí me escuchan, verdad? Tenemos aquí la ch. Tenemos la CH, pero tenemos una grafía más que se llama apóstrofo. Esta cosita aquí se llama apóstrofo. Tenemos la K, teníamos la K aquí, pero ahorita tenemos la K, pero con apóstrofo. Tenemos la P con apóstrofo, la T con apóstrofo, la T y la S juntas, la T y la S con apóstrofo. Entonces tenemos 2, 4, 6, 7, más 13, 20 consonantes. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Alguna pregunta aquí? ¿Cómo se pronuncia la T y la S? Se pronuncia. Sí. Oscar, ¿tienes preguntas? La CH, profesor, con apóstrofe. Es ¿cómo decir? Los dientes se juntan y la lengua queda junto al diente de arriba y en el paladar y se empuja el aire. Ajá. Tenemos la K, que es glutural. Yo trato de ejemplificarlo como cuando te falta el aire y te están agarrando aquí el cuello, te están ahorcando, ese sonido. La P con apóstrofo es explosiva, es juntar los labios y decir. ¿Así? La T con apóstrofo no se juntan los dientes como con ch. Es poner la lengua junto al diente de arriba y sacar el aire con fuerza. La TS pues es. Y la TS con apóstrofe es como una DZ. Para decir Itzantun, y Bilchaltun, y Bilkak, y varios lugares más. Entonces tenemos unos sonidos un poco especiales aquí con las 7 consonantes. ¿Hay comentarios ahora? ¿O
no hay hay preguntas. Sí, pues No. Mande. Bueno, sigamos entonces. ¿Dónde? Ujú. Muy bien. Aquí están los dibujos que tenemos para las consonantes. Aquí tenemos la B y tenemos la palabra B. Tenemos la B como consonante y B que es la palabra. Entonces, ¿qué es B? Vamos a unirlo con su imagen. Es un camino. B es camino. Por eso los B es flor del camino. Hanal, podemos decir que tenemos Hanal como comida. Y tenemos la J y aquí tenemos también vocales cortas. Kal, tenemos la K y tenemos vocal larga. Kal. Kal es el cuello. Luch es jícara. Luch. Luch. Much es un sapo o una rana. Y tenemos igual vocal larga. Y tenemos ni con vocal glotalizada, que es una nariz. ¿Y qué es polvo? Pues la figura que queda es cabeza. ¿Ok? Entonces, ¿sí diga? Sí, diga. Tenemos con la R, Urich, que es un caracol. Urich. Tenemos Cynic, y aquí aparece la primera vez las vocales acentuadas. Urich, Cynic. Tenemos Tamán, que es un borreguito. Tenemos Wa, que es tortilla. Pero también puede ser pan. Cuando decimos Wa, puede ser tortilla o pan. Tenemos la X, Shoch, que es una lechuza. Aquí está la lechuza más abajito. Y Yep es niebla o neblina. Muy bien, vamos a hacer un pequeño repaso con las palabras. Después del Lolbe seguiría Oscar con estas palabras. Lolbe va a decir la primera y después Oscar hace una. Oscar repite. Dale, dale. B. Bej. B. La segunda es en Lolbe. Hanal. Hanal. Tercera. Kal. Kal.
Cuarta. Luch. Luch. Much. Much. Mucho. Así. Mucho. Así. Sin acento. Sin acento. Much. Ujú. Much. Mucho. Ni. Mucho. Mucho. Ni. Ni. Por. 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 Muy bien. Muy bien. Por. Urich. Urich. Ujú. Ujú. Cynic. Cynic. Taman. 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 Wah. Waj. Short. Short. Ye. Ye. Yep. Ye. Ye. Yep. Yep. Muy Yep. bien. Muy bien. Yep. 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 Tenemos Entonces, aquí tenemos aquí vocal corta, vocal larga, glotalizada, acentuada o tono alto. Y tenemos la rearticulada. Yep. Muy bien. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta? No. No. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con las con las consonantes que son modificadas. Tenemos la CH y suena igual como en español. Decimos che. Che. A ver, repitan. Che. 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 Muy bien. Che. Muy Así bien. se corta. Así. Se corta. Esta. Che. La cerca. Y tenemos Y tenemos el el anciano anciano Chihan. Déjame. Chihan. 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 Tenemos que hacer que suene Chihan. 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 Chihan, muy bien. Pek. ¿Qué será Pek. pek? Pek, muy bien. Perro. 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 Tenemos ul con la P apóstrofe. Ul es ul. A ver, ¿lo ve? Por. Ul. Por. No me sale. Ul. Pool. Ul. 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 Pool. Tiene que juntar sus juntar labios. sus labios. Así fuerza en Así los Ul. labios. labios. Ul. Ul. Así. Ul. Pool. Así. Ul. Así como Ul. Pool. ul. 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 Pool. Ul. Ul. Muy bien. Pool. Ul. ¿Así? Está saliendo. Ul. Siguiendo, sí. Ul. Pool. Muy bien. Y seguiremos reforzando estos sonidos. Tenemos so. So es un pavo. So. 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 So.
Tenemos So. Urich. Tenemos Muy Urich. bien. So, Bien. So, Urich. 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 Ajá, con la R tenemos con la- Urich. Y Om. 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 Son. Om. Om. Muy bien. Entonces ya tenemos así una, aunque sea una palabra con cada vocal, bueno, con las A, y también con cada consonante. Entonces, tenemos que pensar en hacer un breve ejercicio para poder conocer o hacer más palabras. Sí, porque está bastante complicado y a mí no me sale. Bueno, vamos a aprendernos algunas palabras como otoch, que es casa. Otoch. Falta otoch. Otoch. Otoch, Muy bien. Muy bien. otoch, Tenemos shanap, que es zapato. A ver, Shanap. shanap. shanap, Tenemos en casa algo que se llame mayak, que es una mesa. mayak, Mayak. Mayak. Si no dormimos en Mayak. mayak. Hasta aquí son así vocales cortas y lo que son consonantes comunes con el español. Pero tenemos can, can, es una hamaca. an, Can, can, an, an, can, Can. an, Can. can, can. Can. Debe Debe sonar sonar como como así, an, Can. can, Can. an, can, can. Can. an, Can. an, Trate de a ver, Oscar, trate de hacerlo como yo digo, si te agarras aquí en el cuello y dices K, K, no es K, es la lengua se queda en el paladar, pero hacia atrás, no por los dientes, hacia atrás. An, can, como que la lengua va para Can. atrás. Can, Can. muy bien. Can. Can. ¿Alguna pregunta que quieran ustedes hacer? Tenemos 3 minutos para que se cierre la clase. Entonces, si tienen preguntas, podemos contestar cualquier pregunta. ¿Tendremos otra clase? Sí, es mi pregunta también, profesor. Vamos a ver otra clase. Pues la idea es que el miércoles a las 7 de la noche podamos conectarnos nuevamente. ¿En el mismo link? No, voy a ver, cuando yo lo programe, voy a publicar el link en el Facebook como lo hice esta vez. ¿Y también en YouTube? Yo lo encontré en YouTube. Sí. Igual yo. Está bien. Lo voy a publicar igual para que así. ¿Hay algún problema si compartimos el link? No hay ningún problema. Al contrario, muchísimas gracias.
Sí, porque de hecho hoy tuvimos solo un participante y aparte yo, pues, somos poquito. Claro. Entonces, Sí. por favor. Es que algunos colegas están con muchas ganas de entrar, pero ahorita exactamente a la hora de la clase estaban ocupados, entonces igual y ya sabemos y nos conectamos. Claro, con mucho gusto. Una pregunta, ¿repasarán un poquito la siguiente clase sobre lo que vimos hoy? Vamos a recapitular y seguimos la clase. Sí, por favor, ya se me olvidó cómo se dice pavo. Está bien. Igual a mí. Voy a subir esta clase en el YouTube también. A mí se me olvidó todo. Sí, Es está un bien. poco Y eso que yo todas las complicado la clases pronunciación, seguido. pero pues poco a poco esperamos Claro, así es. avanzar un poco. Sí, yo creo, y el método que yo estoy usando es primero utilizar los sustantivos, aprender cómo estructurar los sustantivos y después iremos a lo más complicado que es los verbos y me está resultando bastante. Tengo un grupo que por cuestiones de trabajo se desintegró, pero llevaron sus 5 meses y ya puedo platicar con ellos totalmente así de como platicamos ahorita en español. Tengo ¿En maya? Increíble. tengo otro grupo que igual, o sea, no podemos decir los 20 comienzan, van a terminar, pero han avanzado bastante. Y ahorita tengo dos grupos con una escuela que se llama Kukulcán.